Lo que yo hago, en definitiva, es contactarme con alguna persona que desee o no vender su propiedad. ¿Bien? Esto significa que hay veces en que, me refiero a que la persona puede saber o no que quiere vender, es decir, yo puedo buscar una oportunidad en el mercado y dársela a conocer a alguien para que venda. En definitiva, voy a contactarme con este vendedor, aquella persona que quiere vender este bien raíz, y voy a hacer un acuerdo con él. ¿Bien? En términos generales, lo que primero vamos a acordar son las comisiones. ¿Bien? En el caso de que yo venda la propiedad de tal persona, voy a establecer las comisiones. ¿Quién define las comisiones? Las comisiones las define el mercado. ¿Por qué? Porque yo soy un empresario, yo soy una persona independiente, yo soy un intermediario y normalmente lo que yo hago es adaptarme al mercado. Y cuando me adapto al mercado, normalmente lo que yo hago es cobrar lo que todos cobran. Dicho de otra manera, ¿qué significa que esto lo regula el mercado? Significa que si todos los corredores de propiedades de un sector determinado están cobrando el 2% del valor de venta de la propiedad, entonces lo que yo normalmente voy a hacer es cobrar ese 2%. Lo que no quiere decir que yo no pueda cobrar más o menos. Yo puedo cobrar menos del 2% y más del 2% también. ¿Por qué? Porque finalmente el mercado es quien me va a seleccionar. ¿Bien? Por lo tanto, que lo regule el mercado simplemente significa que yo me adapto al mercado. Hay lugares dentro de nuestro país donde el corredor le cobra al vendedor el 2%, hay lugares donde se cobra el 2,5%, hay lugares donde se cobra el 3%, hay lugares donde se cobra menos del 2%, el 1,5% o el 1%. Y también hay personas que en determinados sectores cobran más o menos de acuerdo a su especialización, de acuerdo a su llegada con el mercado, de acuerdo a los servicios que ellos entregan. ¿Bien? Por lo tanto, en definitiva, en este libre comercio, el cliente es quien va a seleccionarlos. ¿Bien? Entonces, podemos decir que lo normal es que yo voy a cobrar un 2%, pero eso no está normado por ninguna ley, sino que simplemente está normado por el mercado. ¿Bien? Por lo tanto, número 1, voy a establecer las comisiones. Luego de eso, voy a establecer un plazo, es decir, voy a decirle a mi cliente que yo voy a tomar su propiedad durante un mes, 2 meses, 3 meses, 5 días, un día o lo que sea. Eso lo decido yo. Bien, normalmente lo que un corredor hace es tomar una propiedad por 1 o 2 meses. Eso es lo normal y hacer una renovación en forma automática, salvo que una de las partes, digamos, lo objete. Una vez que yo he establecido las comisiones, una vez que he establecido el plazo, lo que voy a hacer también es poder definir si yo voy a tener una exclusividad o no. La exclusividad significa que solo yo voy a poder vender esa propiedad y la persona no va a poder venderla ni por su cuenta ni por un tercero, es decir, entregársela a otro corredor de propiedades. Y en caso de que la persona la venda por su cuenta o por un medio de un tercero, en definitiva yo voy a poder tener derecho a mis comisiones. Eso está normado en el trato que nosotros hemos hecho, eso lo vamos a poner por escrito, y una vez que el cliente acepta esto, una vez que el cliente firma este acuerdo, entonces el trato está cerrado y yo tengo todo el respaldo legal para hacer cobrar esto. Una vez que yo he establecido entonces las comisiones, el plazo, si hay exclusividad o no hay exclusividad, e individualizo las partes, es decir, quién es la persona que vende y en este caso el intermediario, que sería yo como corredor de propiedades, lo que yo hago es poner todo por escrito en un documento que es la orden de venta, que ustedes van a revisar dentro de este mismo curso y que vamos a dejar como apuntes dentro de la clase de operación de corretaje. En este momento solamente lo que estamos haciendo es entender el modelo de negocios del corretaje de propiedades. Una vez que yo tengo la autorización para poder vender este bien raíz, lo que yo voy a hacer es, en definitiva, cumplir con la otra parte del modelo de negocio de intermediador, que es buscar a aquella persona que quiere comprar esta propiedad. Bien, para eso voy a hacer publicidad, voy a poner un letrero en la propiedad, voy a poner un aviso en el diario, voy a mandar un mail, voy a ingeniármelas de alguna manera. ¿Para qué? Para que las personas se enteren de que esta propiedad se vende. Bien, vamos a, en la clase de ventas vamos a hablar de cómo hacer todo este trabajo de promoción.
En este caso, al buscar entonces a un posible comprador, lo que nosotros vamos a hacer es publicidad, vamos a hacer exposición y vamos a suponer que alguien nos ha llamado. Cuando alguien nos ha llamado, entonces lo que yo hago con este posible comprador es un trato comercial. Es decir, simplemente voy a establecer algunos puntos típicos, como por ejemplo, voy a establecer mis comisiones, bajo qué conceptos se establecen mis comisiones, se pagan mis comisiones, y las multas en caso de que la persona, digamos, falte a nuestro trato. ¿Bien? Por lo tanto, lo primero que hago es establecer mis comisiones y le explico a la persona, aparte de explicarle evidentemente el producto que la persona podría comprar, que es la propiedad, voy a decirle que la persona tiene que pagar una comisión que normalmente es de un 2%, que nuevamente se lo regula el mercado, es decir, todos los corredores de propiedades están cobrando un 2% en el sector, todos los corredores de propiedades están cobrando un 3% en el sector, todos los corredores de propiedades no le están cobrando a los compradores, solamente le están cobrando al vendedor. Todos los corredores de propiedad están cobrando el 1%, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eso significa adaptarse al mercado. Evidentemente, lo que usted como empresario tiene que hacer, idealmente, sería poder salirse de ese mercado entregando un valor adicional, que eso también lo vamos a revisar más adelante en el curso. Por lo tanto, yo normalmente me adaptaría al mercado, le cobraría el 2% de mis comisiones, del valor de la propiedad. En este caso vamos a suponer que la propiedad está en venta a 100 millones, entonces de esos 100 millones yo le voy a cobrar al comprador el 2%, es decir, 2 millones de pesos de comisiones más el impuesto. Bien, el impuesto no es mío, no es del cliente tampoco, sino que es del fisco. En este caso, si yo estoy trabajando con boletas de honorario, le voy a cobrar los 2 millones más el 10%. ¿Bien? Indistintamente de que evidentemente yo también le pueda hacer una atención a mi cliente y cobrarle con impuesto incluido y pagarlo yo. ¿Bien? Una vez que he establecido las comisiones, también voy a hablarle a mi cliente de las cosas que él no puede hacer, como por ejemplo hacer tratos directamente con el vendedor. Al vendedor también le he conversado estas cosas y le he dicho que él no puede hacer tratos directamente con el comprador. Una vez que la persona ha accedido a mis condiciones, en este caso yo normalmente he mostrado la propiedad, en el caso de que la persona me diga que sí, lo que yo voy a hacer es cerrar el negocio y voy a unir comercialmente al vendedor con el comprador y voy a cobrar mis comisiones. El unir al comprador y el vendedor se va a hacer a través de una promesa de compraventa, de un contrato de compraventa o de un cierre de negocio, lo que vamos a analizar y estudiar más adelante en este curso de corretaje de propiedades.